edad. Buenas tardes a todas y a todos, esperamos que estén muy bien. Hoy con nosotros tenemos el gusto de presentar a Ignacio Campoy. Él es profesor titular de la universidad, en la Universidad Carlos III de Madrid, y miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la misma universidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales líneas de investigación versan sobre los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, la educación inclusiva, el concepto y fundamento de los derechos humanos y la filosofía del derecho. Además, es director del máster en Derechos Fundamentales. Bueno, te escuchamos con mucho gusto. Ignacio, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es, evidentemente, agradecer la amabilidad en invitarme a participar en estos seminarios, ¿no? Que son conocidos, digamos que mundialmente, porque venimos, ¿no?, a participar también personas de diferentes partes del mundo. Agradezco la presentación de Juliana y la invitación de Pablo Slavin, ¿no?, que es el director del máster, que ha tenido la amabilidad de invitarme al mismo. Yo, como habrán visto en la presentación, ¿no?, voy a hablar sobre el tema de los derechos de los niños, entre la protección de su interés superior y la protección de su derecho a participar, ¿no? ¿Por qué he elegido este tema, sabiendo, ¿no?, que el seminario, pues, es un seminario sobre el derecho a la ciudad? Bueno, porque me parece que son los dos principios fundamentales que estructuran todo el modelo de los derechos de los niños, y que aplicando los mismos o observando los mismos podemos, por una parte, ver lo que hay y cómo podemos incorporar, más que el derecho a la ciudad, ¿no?, sería la ciudadanía plena de los niños, ¿no? Y por otra parte, ver lo que nos falta y lo que deberíamos de hacer, ¿no? Ya digo que los dos principios básicos que estructuran el modelo de los derechos de los niños son estos, ¿no? El interés superior del niño, protección del interés superior del niño, y el derecho a participar del niño en toda la toma de decisiones que les afecten. Estos dos están reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento de Naciones Unidas que se aprobó en 20 de noviembre de 1989 y que tiene, digamos que, un amplio margen de actuación respecto a todos los países. Fue el que más extensamente fue aceptado por todos y más rápidamente aceptado de todos los textos de derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente solo hay un país en todo el mundo que no lo ha ratificado, que es el Estados Unidos de Norteamérica, pero bueno, que participa también, digamos, que en los protocolos, y no es que esté ajeno al modelo, pero bueno, que no ha ratificado la convención. Y aunque es verdad, por eso digo que permite, ¿no?, porque no se aplica directamente, porque aunque es verdad que luego, pues como siempre, ¿no?, pues muchos países lo han aceptado con una serie de reservas, pues que lo hacen no tan eficaz como debería de ser, ¿no?, la aplicación de la convención. Por ejemplo, pues países islámicos que dicen, bueno, aceptamos este texto en tanto en cuanto no contradiga la Sharia islámica, bueno, pues evidentemente le resta bastante fuerza, ¿no? Y bueno, y otros países pues tienen que interpretarlo y aplicarlo, y esto es una cuestión importante respecto a lo que voy a decir ahora, porque lo que yo quiero centrarme es si estos son los principios fundamentales del modelo de los derechos de los niños, ¿cómo los podemos entender, ¿no? Y cómo podemos entender si los mismos nos permiten o nos alejan de incorporar los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos, y de esta manera conseguir que los niños sean ciudadanos plenos en nuestras ciudades, ¿no? Este derecho a la ciudad, pues el derecho a la ciudadanía, mejor, ¿no?, incorporado, ¿no? Y para esto voy a hacer, o lo que voy a detenerme es en unos puntos básicos, ¿no? Primero decir, bueno, ¿de qué hablo cuando estoy hablando de modelo de los derechos humanos?, ¿no? Muy brevemente, ya sé que, pues eso, que dispongo más o menos de 3/4 de hora, ¿no?, para hablar. Pues ¿de qué estamos hablando cuando hablo del modelo de los derechos humanos? Luego intentaré ver cómo estos principios fueron incorporados en la Convención y, por lo tanto, qué había antes de la Convención y cómo eran interpretados estos principios antes de la Convención, cómo fueron luego redactados en la Convención, lo que supuso su incorporación en la Convención, y después entender si la evolución que se ha producido de los mismos
si es satisfactoria o no es satisfactoria para la plena incorporación de los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos, incorporarlos como ciudadanos de pleno derecho a los niños, ¿no? Vamos entonces brevemente a decir qué entiendo por esto el modelo de derechos humanos. Más que nada para situarnos, porque si mi defensa última, ¿no?, de todo lo que voy a decir hoy es hay que incorporar a los niños en el modelo de los derechos humanos, pues tenemos que saber de qué estoy hablando, porque esto de los derechos humanos hay muchas personas que tienen muy diferentes concepciones, ¿no?, respecto a cuál es el concepto de los derechos humanos. Bueno, digamos que básicamente yo creo que hay una evolución histórica desde, pero bueno, desde el tránsito de la modernidad, ¿no?, y sobre todo desde su incorporación en lo que es la positivación de los derechos humanos en textos jurídicos que sean vinculantes, ¿no?, que podíamos estar estableciéndolos, ¿no?, esta vinculación hacia finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Hay una evolución muy importante, ¿de acuerdo? Pero hay un núcleo central común que nos permite entender lo que es el modelo de los derechos humanos. Y este núcleo central es, por una parte, siempre se parte de que estamos defendiendo la igual dignidad de todos los seres humanos. Hay la necesidad de respetar la igual dignidad de todos los seres humanos. Y por otra parte, los derechos se fundamentan y se interpreta esta igual dignidad del ser humano conforme a una serie de valores, que son principalmente el de la libertad, en conjunción necesaria con el de la igualdad, y yo creo que necesitamos ya incorporar de una forma definitiva y fuerte la solidaridad. Esto no va a ser, no puede ser, porque no es el tema, ¿no?, un discurso sobre los derechos humanos, pero sí quiero decir en mínima pincelada cómo interpretamos esto, ¿no? La igual dignidad del ser humano se basa en una idea de que el ser humano es un ser autónomo, que tiene la posibilidad de actuar conforme a sus propias decisiones, diseñar sus planes de vida y poder llevarlos a cabo. En este sentido, la dignidad del ser humano lo entendemos como el libre desarrollo de la propia personalidad que se consigue en el ejercicio de la libertad de elección. Es decir, cómo desarrollamos nuestros planes de vida, lo que nosotros consideramos para nosotros, cada uno, para sí mismo, su vida humana digna, y cómo actuamos para llevar a cabo esos planes de vida, cómo podemos conseguirlos, cómo podemos finalmente ser unas personas autónomas, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, esta construcción debe mucho a la filosofía kantiana, ¿no?, y a esa idea tanto de que el hombre es un fin en sí mismo, como que el hombre es el propio autolegislador moral, ¿no? No es que diga que no hay una moral objetiva más allá del ser humano, pero lo que dice Kant es que si queremos ser morales tenemos que nosotros aceptarla, nosotros tenemos que ser los que diseñamos nuestros propios planes de vida y actuar, por lo tanto, de una forma moral, porque nosotros mismos nos damos esas normas morales que nos tienen que permitir actuar de una forma autónoma, ¿no? En este sentido, la libertad, como vemos, constituye el centro neurálgico de los derechos humanos. De hecho, Kant reduce todos los derechos naturales a un solo derecho humano. En su libro La metafísica de las costumbres dice, solo hay un derecho natural, ¿no?, un derecho innato al ser humano, la libertad, ¿no?, vivir libre del arbitrio constitutivo de terceras personas, conforme a una ley general de libertad, la libertad. Pero esto se basa también, la libertad necesariamente, decía antes, que va unida a la igualdad. ¿Y en qué sentido la igualdad? Bueno, evidentemente porque hemos dicho que el centro neurálgico de los derechos humanos es el respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos. Y por lo tanto, todo lo que nosotros determinemos sobre los derechos humanos, enseguida lo aplicamos al resto de los seres humanos que consideramos igualmente dignos. El propio Kant, cuando dice que el único derecho innato es la libertad, enseguida, a renglón seguido, dice, si esto es un derecho innato, todos tenemos, por lo tanto todos somos iguales, pero ¿qué ocurre? Que evidentemente una construcción filosófica como la lleva al ámbito de la político jurídico, y ahí es donde ya digamos que viene Paco con las rebajas, ¿no? Y ya Kant dice, bueno, bien, todos somos iguales, pero en realidad podemos hablar de que hay ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, ¿no?, porque dependiendo de las condiciones
personales de cada persona, pues puede participar pasivos. Él explícitamente, ¿no?, señala a las mujeres, señala a los hombres trabajadores y señala a los menores de edad, a los niños, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya los construye en una ciudadanía pasiva. Seguro que si le preguntáramos, en la concepción de Kant hay muchos otros colectivos, de acuerdo, que él hubiera puesto en ciudadanos pasivos, pero que no consideran incluso que tenga que ponerlos, porque los da por obvios. Se me ocurre, por ejemplo, que él daría, por la construcción que él hace, ¿no?, del ser humano, daría a las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, esta condición de ciudadanos pasivos. Pero evidentemente esta es la construcción kantiana que hay que superar, ¿no? Hay unas ideas de Kant que son muy valiosas todavía, pero Kant, por muy Kant que sea, está en su época y hay que superar muchísimas de sus concepciones, ¿no? Lo que quería era, por lo tanto, ver que la igualdad termina, por lo tanto, construyéndose también en el modelo de los derechos humanos con una estructura que pueda permitir ciertas discriminaciones, pero cuidado, la libertad que hemos dicho antes y que significa el igual respeto de todos los seres humanos, significará que podemos ir detectando qué discriminaciones se están realizando en la sociedad que nos parecen injustificadas y terminar con ellas, ¿no?, arrumbarlas, ¿no?, erradicarlas, porque precisamente impiden el igual respeto por la dignidad de todos los seres humanos, que todos los seres humanos somos seres autónomos y tenemos que, por lo tanto, alcanzar el libre desarrollo de nuestra propia personalidad. Esto lo voy a retomar después y por eso lo quería decir. En realidad esto es lo que se denomina el proceso de generalización de los derechos humanos. Encontramos unos derechos humanos al principio y vemos que hay grupos excluidos de estos derechos humanos y vamos extendiendo los derechos humanos a los grupos excluidos, ¿no? De la solidaridad voy a decir muy poco porque no es el tema, pero sí que me gustaría decir que para otro día, ¿no?, porque a mí me parece que el valor solidaridad es el valor que cumple un papel esencial en el futuro de los derechos humanos. Hasta ahora el valor solidaridad ha sido despreciado de alguna manera porque se supone un miedo, ¿no?, a que podemos acabar en un colectivismo o algo por el estilo. Es una mala comprensión de la solidaridad y yo creo que la solidaridad es fundamental porque nos va a dar una pauta esencial, que es entender que en esta ciudad, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero bueno, este derecho de ciudadanía, constituimos todos, ¿no?, una sociedad. Y esto significa que hay unos lazos siempre necesarios de interdependencia entre todos los individuos de esta sociedad. Y yo digo todos los individuos de esta sociedad. Por lo tanto, la independencia que está en el pensamiento kantiano de que cada uno es una libertad, etcétera, de nuevo ahí tiene un fallo muy importante, porque no se da cuenta de que las personas nos podemos valer independientemente. No existe esa posibilidad de alcanzar el libre desarrollo de la personalidad independientemente, sino que nosotros como individuos de una sociedad estamos siempre en relaciones de interdependencia. Y esto nos lo da la solidaridad, que llevado a los derechos humanos nos plantea que establecemos un objetivo último común de todos, y un objetivo último que es que el mayor número de personas posible, todos los que se pueda, alcancen al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad. Siempre desde el respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos. No estoy hablando de nada de una posición utilitarista, de que se puede sacrificar a cualquier persona para la consecución de un objetivo, pero el objetivo último común es este, el libre desarrollo de la personalidad, en el ejercicio de la libertad de elección, pero eso significa que es para todos, y todos, por lo tanto, tenemos obligaciones para que esto se alcance por los demás. Los derechos de los demás son nuestros propios derechos. Y esto nos lo permite entender. Bien, si este es el modelo de los derechos humanos, en pocas pinceladas, diríamos que los derechos, conexión a internet inestable, pero se me entiende, ¿no? Se me sigue viendo y oyendo bien. Vale, perfecto. ¿No? Sí, por momentos vale, perfecto. Se cortaba un poco, pero se te ve bien. Vale, ¿sigo entonces? Sí, sí. Bueno, lo que se ha aportado era lo menos interesante de mi conferencia, o sea que no pasa nada. No, entonces lo que quería decir es, si este es el modelo de los derechos humanos, ¿qué ha pasado con los derechos de los niños? ¿No? ¿Cuál es la relación?
Bueno, la construcción, lo malo de la construcción de los derechos de los niños es que ha ido siempre en paralelo respecto a lo de los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una tensión permanente entre cómo hemos reconocido, ido reconociendo derechos a los niños y cómo se ha ido reconociendo los derechos de todas las personas como derechos humanos. Y esto, claro, desde el principio creo que ahora mismo nos debería de chocar, porque esto lo que supone es que a los niños no se les considera en principio como personas merecedoras de los derechos humanos. Y había que preguntarse por qué. Acabo de hacer la referencia casi del origen, ¿no? De Kant, por ejemplo, diciendo, bueno, son ciudadanos pasivos. Pero claro, esto lo que significa es que hemos construido todas nuestras sociedades, hemos construido nuestras ciudades haciendo una discriminación que hay que entender como estructural. Es decir, configuramos todo el ordenamiento político, jurídico, social, de tal manera que los niños quedan fuera de esa construcción. Y por lo tanto, digamos que no hace falta una discriminación directa, que hay también respecto a la infancia, sino que al configurar la sociedad de una determinada manera, los niños quedan fuera. Y esto ahora me viene a la segunda, ¿no? Al segundo punto que señalaba. Creo que así se introduce de la mejor manera el segundo punto que antes señalaba, que es, bueno, ¿y cómo hemos construido, por lo tanto, un modelo con estos dos piezas de encaje fundamentales, que es el del interés superior del niño y el derecho del niño a participar en toda la toma de decisiones? ¿Qué papel entra dentro de este esquema que acabo de esbozar? Bueno, digamos que la convención les da un lugar protagonista. Pero antes de la convención, y ahora me referiré a él, pero antes de la convención, y por lo tanto hay que saber de dónde venimos, hay un modelo que es el que yo denomino como, bueno, tiene distintas denominaciones, pero yo lo denomino como proteccionismo tradicional, ¿no? Y la idea fundamental respecto a estos dos principios es que nosotros lo que tenemos que hacer es proteger al niño. ¿Por qué? Porque antes de los 18 años o de la edad adulta que se considera, el niño es inmaduro, es imperfecto, es incapaz, está indefenso. Y nosotros como sociedad tenemos que proteger al niño. Pero esta protección supone que el interés del niño lo decidimos desde fuera del niño. Es decir, el interés del niño lo deciden los adultos, que somos los capaces, y sabemos lo que le conviene al niño. Y lo que decidimos además que le conviene al niño, el interés del niño, es que se pueda convertir en el adulto que nosotros consideramos que es el adulto ideal, el adulto que consideramos que es el que realmente debe de finalmente culminar la vida de la persona. Los padres tienen una idea, el Estado tiene otra, la sociedad tiene otra, pero bueno, la idea fundamental es configuramos la sociedad de esta manera. Por tanto, el interés del niño queda, primero, anulado o mitigado porque en realidad se piensa solo en el adulto, por lo tanto el interés del niño en cuanto niño desaparece. Y segundo, el interés del niño lo determinan terceras personas conforme a los criterios de terceras personas. Por lo tanto, no nos debería de extrañar pensar que este modelo finalmente lo que hace es satisfacer los intereses de las terceras personas, no del niño. Y esto es lo que, digamos, que es un modelo proteccionista tradicional que llevó a, bueno, grandes barbaridades que, bueno, si luego queremos en el debate, pues no, ya veo que el tiempo vuela, comentamos y ponemos ejemplos, ¿no? Que son muy significativos, ¿no? Pero digamos que ante este modelo, en el año 79 se empieza a decir, bueno, hay que cambiar esto no puede ser, es un sistema completamente injusto para los niños, es un sistema en que les estamos sometiendo de una manera arbitraria a la voluntad de sus padres principalmente, y si no a la sociedad, pero sus padres principalmente, sin que haya ninguna posibilidad de intervenir, ¿no? Y se empieza a pensar en las Naciones Unidas en crear una convención internacional. Dura 10 años estas discusiones, ¿no? Hasta que en el año 89 se aprueba la convención. Y la idea fundamental de la convención es vamos a acabar con esta situación y vamos a proteger realmente el interés del niño. Y por lo tanto, digamos que yo creo que hay que tener esta idea muy clara. Porque si no, comprender bien lo que supuso la convención no es tan sencillo. Por ejemplo, en la convención
No se dice que hay 4 principios básicos, pero la realidad, y lo dijo el Comité de los Derechos del Niño desde el principio, es que hay 4 principios básicos. Uno es el del artículo 2, que es el de la igualdad y no discriminación, esencial, para cambiar precisamente todas las discriminaciones que acabo de decir antes, pues de los niños con discapacidad, pero de las niñas, los niños indígenas, el que sea, ¿no? Cualquier grupo poblacional, la no discriminación. Otro es el del artículo 6, que es la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño. Esencial y para nosotros, precisamente si queremos alcanzar el libre desarrollo de la personalidad, es imposible si no garantizamos la vida, la supervivencia y el desarrollo. Pero los otros 2 principios esenciales que el propio Comité de los Derechos del Niño dijo desde el principio que existían eran el interés superior del niño y el derecho del niño a participar en todos los asuntos que les afectan. Esto es tan relevante que se ha señalado desde siempre que la Convención lo que hace, de una forma muy digamos que a grandes rasgos, pero la frase se ha acuñado, ha quedado, ¿no? La Convención lo que significa es dejar de considerar a los niños como objetos de protección del derecho para empezar a pensar que los niños son sujetos de derecho, ¿no? Esto queda muy bien, pero veamos cómo es redactado. Yo creo que, ¿no?, el leer exactamente cómo es redactada la Convención nos va a dar unas pautas muy importantes. Voy a intentar, en este sentido, compartir mi pantalla, ¿vale?, para que podamos ver la redacción de la Convención. Estáis viéndola, ¿no? Ahora mismo, el artículo 3, por ahí, vale. Sí, Fijaros, vale, pues fijaros el artículo 3.1 cómo está redactado, ¿vale? Es el del interés superior del niño. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Está redactado de una forma muy fuerte. De hecho, es tan fuerte que incluso algunos países, ¿no?, lo han querido entender como que es el principio único, ¿no? Y incluso en España y quisimos hacerlo más fuerte todavía, y supongo que en otros países también, y en la redacción que de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en España no se dice que sea una consideración primordial, sino que se dice que es la consideración primordial, ¿no? O sea que fijaros, ¿no? Pero fijaros que es en todas las medidas que conciernen a los niños, en todas, sea quien sea, ¿no?, los tribunales, una consideración primordial será: hay que proteger el interés superior del niño. Por tanto, fuerte, ¿no? Luego, evidentemente, habría que determinar una discusión, porque se dejó el término suficientemente vago y ambiguo de qué es el interés superior del niño, ¿de acuerdo? Y esto es un problema que nos va a afectar directamente, pero esto es una consideración. Vamos, sin embargo, a ver cómo se redacta el artículo 12. Yo he dicho antes que se redacta como, el artículo 12 lo que hace es el principio de que el niño tiene derecho a participar de una forma efectiva en todo lo que toma decisiones que le afecten. Bueno, ahora al leer el artículo 12, no vamos a encontrar para nada lo que yo he dicho, que en teoría dice, ¿no? Fijaros cómo está redactado. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Si os fijáis, frente a la contundencia con que está redactado el artículo 3, este está redactado de una forma lo más light posible. Es decir, yo he dicho antes que garantiza el derecho a participar en la toma de decisiones, pero ahí no está eso. Fijaos lo único que se garantiza. Lo único que se garantiza es que no todos los niños, en principio, sino el que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Y no se le garantiza el derecho a participar, sino a expresar su opinión libremente. Y además, la opinión que dice el niño no es que sea algo que necesariamente se tenga que tener en cuenta, sino que se tendrá en cuenta en función de la edad y madurez que determinará quien tome la decisión. O sea, finalmente, como está redactado, es bastante débil. En verdad, como está redactado es, bueno, voy a oír al niño. Está bien, antes ni se oía al niño. El modelo proteccionista tradicional era: yo decido tu interés, yo tomo las decisiones por ti y tú callado, ¿no? Calla y obedece. Ahora no, te voy a escuchar, pero lo único que te comprometo. Luego ya hago lo que quiero. Eso en realidad es como está redactado, ¿no? Y esto nos permite evolucionar muy poco respecto a los modelos de los derechos humanos.
yo quiero que tengamos, y podemos todos tener en la cabeza, cada vez que estoy evolucionando o señalando la evolución de los modelos de los derechos de los niños, que tengamos en la mente, ¿no? Cómo esto nos afectaría a nosotros si nos estuvieran redactando nuestros derechos, ¿no? Porque hemos dicho antes que partimos de la igual, ¿no? Dignidad de todos los seres humanos, y que de repente nos dijeran, oye, vamos a reconocerte tus derechos, mira, te vamos a proteger el interés superior, pero luego este interés lo decido yo, el que es, que va a ser realmente lo que te beneficia a ti. Por eso te voy a escuchar, pero bueno, yo ya tendré en cuenta lo que te oigo como yo quiera. No estaríamos demasiado satisfechos, yo creo, con este modelo de derechos de los niños. Pero esta convención evidentemente es un gran paso respecto a lo que hay, pero es un muy pequeño paso para incorporar los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos. Esto es lo que, digamos, que nos tenemos, o lo que no, en absoluto. Desde el año 89 hasta ahora ha habido una evolución importante respecto a los derechos de los niños. Y lo ha habido respecto a estos dos principios esenciales. Y yo aquí quisiera resaltar esta evolución, en la cual ha tenido el papel protagonista el Comité de los Derechos del Niño. Digamos que la interpretación que la doctrina, y luego una buena parte de la doctrina, y luego ha sido aceptada y ratificada y dada una mayor fuerza por el Comité de los Derechos del Niño, permite entender que se han dado pasos importantes para ir incorporando a los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos, porque se han reinterpretado estos principios. Fijaros, hay dos observaciones generales en este sentido, que son evidentemente las dos observaciones generales que realiza el Comité de los Derechos del Niño respecto a estos dos principios. La observación general número 12, que es la que es respecto al derecho del niño a participar en la toma de decisiones que le afectan, y la observación general número 14, que es la que es sobre el interés superior del niño. Yo, sin embargo, voy a empezar por la última, ¿no? El interés superior del niño. Fijaros que hasta ahora, por mucha importancia que se le daba al interés superior del niño, como estaba redactada, permitía que la concreción del interés, de lo que suponía el interés superior del niño, quedaba a juicio simplemente del que tenía que tomar la decisión, porque no se decía nada más que el interés superior del niño una consideración primordial. La observación general número 14 está muy bien, ¿vale? Pero a mí me parece que el párrafo que habría que subrayar, ¿no? Y con el que yo no me canso de decir que es el decisivo, porque es el que a mí me gusta para poder incorporar los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos, es el párrafo cuarto. Voy a compartir la observación. Esta es la otra observación, por lo tanto esta no es la que quiero compartir. Y voy a compartir la observación con vosotros, ¿vale? Para que podamos ver este párrafo cuarto, ¿vale? Dice: el objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. El comité ya ha señalado que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención. Por lo tanto, luego lo otro es fundamental también, pero eso se ha dicho antes, ¿no? Que todos los derechos tienen la misma jerarquía, pero esto que acabo de leer ahora mismo, esto es revolucionario realmente. Porque fijaros lo que está diciendo. No es el interés superior del niño lo que los adultos digan que es el interés superior del niño. Yo ya estoy diciendo lo que es el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y alcanzar el desarrollo holístico. Llevado a mi terreno, ¿esto qué significa? Que se le garantiza el libre desarrollo de su propia personalidad, llevar el desarrollo holístico del niño, y para esto es necesario que se le reconozca los derechos humanos y se le proteja el ejercicio de estos derechos, diría yo, en igualdad de condiciones, de una forma plena y efectiva, por lo menos es lo que dice ahí explícitamente.
Por lo tanto, damos un paso fundamental que un autor liberacionista, ¿no?, que era Richard Parsons, lo dijo de una forma muy explícita y yo lo he repetido y lo repite mucha gente porque es muy bueno, ¿no? Es decir, no hay que proteger al niño, hay que proteger los derechos del niño. Y este es el cambio fundamental. Si nosotros vamos a reconocer los derechos humanos al niño, nosotros dejamos la necesidad de proteger al niño. Todas las personas, de nuevo, todos los que estáis aquí, ¿no?, podéis hacer este ejercicio con vosotros. ¿Qué queréis? ¿Que el Estado diga, no te preocupes, que yo te voy a proteger? ¿O que el Estado diga, yo voy a proteger los derechos humanos que tú tienes? A mí no hace falta que nadie me proteja. Protéjame usted mis derechos, que yo ya los ejercitaré conforme a lo que yo considero que es precisamente el desarrollo holístico o el desarrollo de mi propia personalidad. Por lo tanto, este es fundamental para interpretar el interés superior del niño. Y si vamos a la observación general número... Bueno, hay otro párrafo de esta observación general número 14, pero es igual en la observación general 12, y lo voy a leer en la observación general 12, que es anterior, ¿de acuerdo? Pero antes de leer ese párrafo, quiero leeros la evolución que el propio Comité de los Derechos del Niño explicita, ¿no?, que ha tenido sobre este derecho a participar, que como hemos visto está redactado de una forma tan vaga, ¿no?, y casi como el derecho simplemente a expresarse, a expresar la opinión libremente, ¿no? Bien. Hasta ahora ya funciona muy bien lo de compartir. Ahora. Bien, fijaros lo que dice este párrafo tercero. Desde que se aprobó la Convención del 89, esta es de la Observación General número 12, desde que se aprobó la Convención del 89, se ha logrado progresar notablemente a nivel local, nacional, regional y mundial en la elaboración de leyes políticas y metodologías destinadas a promover la aplicación del 12. En los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que se ha conceptualizado en sentido amplio como participación, aunque este término no aparece propiamente en el texto del artículo 12. Este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo general para describir procesos permanentes como intercambios de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del respeto mutuo, en que los niños puedan aprender de manera que sus opiniones y la de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de esos procesos. Fijaros la enorme evolución que esto supone. No es yo como adulto me comprometo a escucharte y haré lo que yo quiera. Es, oye, que vamos a hacer un proceso de toma de decisiones común y nuestras opiniones las vamos a respetar en igual medida. Y las opiniones de los dos, de niños y adultos, van a ser tenidas en cuenta y van a determinar el resultado de este proceso de toma de decisiones. Es decir, hay una equiparación. Por lo tanto, esto sí que es un derecho, lo que se reconoce un derecho a participar en la toma de decisiones. Por lo tanto, digamos que en esta evolución hemos conseguido, y este es el párrafo que voy a leer ahora, ¿no?, pero hemos conseguido una cosa muy importante, que es que los dos pilares que sostenían la Convención y que suponían en realidad que un pilar estaba siempre basado en vamos a proteger al niño, que en este caso era protegemos el interés superior del niño, y el otro pilar teóricamente estaba basado en el modelo de los derechos humanos de vamos a participar en la toma de decisiones de una forma efectiva, vamos a dejar que los niños tomen decisiones que les afectan, ¿de acuerdo? Esto, como está redactado en la Convención, digamos que no eran dos pilares equiparables. Lo que había era el interés del niño y lo otro, yo te escucho. Y además el interés del niño era como yo lo interpretaba. Con lo cual, no casaba bien. O digamos, no nos permitía realmente que el modelo de los derechos humanos y el modelo de los derechos del niño pudieran ir de la mano. Sin embargo, estas dos interpretaciones podrían llevar a permitírnoslo. Y en este sentido, querría leeros el párrafo 74, que repite en realidad lo que está también dicho en la observación general, o mejor dicho, la observación general número 14, luego vendrá a decir con estas mismas palabras del párrafo 74. Fijaros, dice, no existe tensión entre los artículos 3 y 12, sino solamente complementariedad entre los dos principios generales. Uno establece el objetivo a alcanzar, el interés superior del niño, y pongamos nosotros en el interés superior del niño el respeto por sus derechos y el desarrollo holístico, y el otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño y a los niños, y pongamos nosotros
participar de una forma efectiva para las tomas de decisiones que les afectan. En realidad no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afectan a su vida. Es decir, finalmente en esta interpretación que nos permite el propio Comité de los Derechos del Niño, sí que estamos en una situación para poder decir, oye, tenemos que incorporar de una forma definitiva los derechos del niño en el modelo de los derechos humanos. Porque los dos principios básicos del interés superior del niño y el derecho a la participación los podemos interpretar a la luz del modelo de los derechos humanos como hay que alcanzar el libre desarrollo de la personalidad, para esto reconocemos y protegemos los derechos y hay que garantizar que los puedan ejercer de una forma plena y efectiva, y los niños, por lo tanto, tienen que ser ciudadanos activos, tienen que ser sujetos de pleno derecho en nuestras sociedades, tienen que participar de una forma efectiva en toda la toma de decisiones. Si se lee en la observación general número 12, se dice de una forma bastante contundente esta participación, es decir, es no solamente las decisiones que afectan a un niño individualmente, sino a las decisiones que afectan a los niños colectivamente. ¿Qué decisiones en nuestra sociedad, me gustaría saber, no afectan a los niños colectivamente? Todas las decisiones les afectan. Por lo tanto, los niños tienen derecho a participar en toda la toma de decisiones, como de hecho debería de ocurrir para cualquier otro colectivo. Y decir, bueno, nosotros participamos desde los presupuestos generales del Estado que se van a realizar a cómo establecemos una determinada norma jurídica que no vaya a afectar. Bien, me queda el último punto que había señalado al principio, ¿no? Que es, bajemos a la realidad. Esto es lo que nos permite, pero ¿qué tenemos en la realidad? Bueno, pues en la realidad tenemos que no hemos llegado, ni mucho menos, a esta evolución que nos permitiría una interpretación progresista de los derechos de los niños conforme al modelo de los derechos humanos. Lo que tenemos en la realidad de nuestras sociedades es que sigue imperando una cultura proteccionista de la infancia. Que sí, que con matices, que sí, que el legislador va incorporando poco a poco, ¿no? Y un poco parece que casi a regañadientes, ¿no? Esta interpretación de que el niño tiene que participar. En algunas ocasiones incluso ha sido casi como una forma, digamos que, se me permite decirlo, como de escaparate, ¿no? Es decir, bueno, mira, sí, vamos a crear una plataforma de participación del niño, ¿de acuerdo? Pero luego, en realidad, esto no va a ningún lado, con lo cual no es una participación efectiva, ¿no? Pero lo que digamos que incorporar a los niños realmente para que tomen decisiones que en todo lo que les afecta, esto no existe, ¿no? Esta idea de realmente ser ellos los que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones no existe. Podemos meternos porque en nuestras cabezas estamos estructurados y por eso está esta discriminación estructural. Nosotros nos hemos formado con estos planteamientos y nos es muy difícil salir de estos planteamientos. Y yo no voy a hacer la prueba, pero seguro que si me meto en la cabeza de todos los que estamos aquí, muchos estarán pensando, sí, sí, muy bien, pero la realidad es que los niños hay que protegerlos porque por ellos mismos no saben nada. Pero este planteamiento no es el que realmente nos lleva al modelo de derechos humanos y no es el que realmente llevaríamos a cabo si confiáramos en la posibilidad de establecer mecanismos para que los niños participen en la toma de decisiones. Pero estamos en un modelo proteccionista. Yo no sé las normas en Argentina, pero me temo que son iguales. Las normas en España, en general, van yendo un poco más en evolución, ¿no? Pero seguimos las mismas. Es decir, se ha aprobado, por ejemplo, en junio pasado, el derecho a la eutanasia, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las personas en un contexto de eutanásico que se denomine, pues puedan demandar que se acabe con su vida, ¿no? Bueno, hay todos unos procedimientos que se establecen. Pero se establece un requisito, ser mayor de edad, 18 años. ¿Por qué? Es que yo creo que porque el legislador ni se lo plantea. Es decir, vamos a reconocer un derecho por menos de 18 años fuera. Pero si usted está reconociendo que el contexto de eutanasia es un contexto en el cual una persona sufre una enfermedad incurable de una forma grave, con una intensidad tal que realmente le permite que pueda decidir que esa persona quiere acabar con su vida,
¿qué pasa? Que una persona de 18 años que suponemos que está en una enfermedad incurable, que va con un sufrimiento gravísimo, le vamos a decir, bueno, pero sufre hasta los 18 años. Y a los 18 años ya podemos acabar. Sea cual sea, en España se aprobó hace poco, aplicando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la incapacitación judicial no se puede aplicar para el sufragio, activo ni pasivo. Y por lo tanto, digamos que las personas con discapacidad intelectual hemos cambiado la ley de elecciones en nuestro país y ya pueden participar en los sufragios. Sin embargo, en España no puede participar en los sufragios los menores de 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo pretendemos hacer a una persona, a un ciudadano realmente activo, de pleno derecho en nuestras sociedades, si le estamos quitando la posibilidad del derecho al sufragio? Si en nuestra España, por ejemplo, el derecho de asociación para las personas menores de 14 años exige el consentimiento paterno o los que ejercen la tutoría. Si acabamos de modificar la ley, el Código Civil español para adaptarnos a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y quitar la posibilidad de la sustitución en la toma de decisiones, menos para los niños. Cuando estamos realmente en una situación en que cambiamos hemos cambiado por suerte ahora la ley de educación de nuevo, ¿no? Pero la anterior era donde quitamos una asignatura que era educación para la ciudadanía, donde los padres pueden decidir que los hijos cursen la religión, cuando la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a decidir sobre su propia religión. Cuando ahora mismo en España, no sé si ahí ha llegado la polémica, pero seguía todavía, y en Murcia existe una cosa que se llama aberrante, que se llama el PIN parental, que es decir, que los padres pueden decidir libremente si sus hijos van o no van a unas conferencias o clases que en la escuela deciden que son buenas para los niños, pero que, no sé, los padres porque tratan cuestiones de igualdad de sexos o cuestiones relacionadas con la libertad sexual, deciden que su hijo no tiene que participar ahí y ellos, los padres, son los que ponen un veto al colegio público para que no pueda cursar no pueda asistir a esas conferencias, etcétera, etcétera. Es decir, y además cuando la manifestación que han tenido respecto a esto miembros del Partido Popular y de Vox, que están detrás de estas cuestiones, es, ¿pero quién se creen que el niño pertenece al Estado? El niño es de los padres. Es que ¿cómo pueden decirse todavía estas cosas? Los niños no son de los padres, ni es del Estado. Es que nadie es, pero es que estamos, de nuevo, es los derechos. Los niños son individuos independientes con sus propios derechos. Y entonces estamos en una sociedad en la cual esto no casa. Por lo tanto, habiéndome ya pasado muchísimo el tiempo y antes de que empiecen ya los tomates virtuales a volar, pues diría que para acabar, ¿no? Simplemente lo que quería decir es, tenemos un mecanismo muy fuerte para poder incorporar a los niños en el modelo de derechos humanos, que es la Convención de los Derechos del Niño a la luz de la interpretación que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño. Tenemos un modelo de los derechos humanos que realmente no excluye a nadie. Y lo que en la evolución del modelo de los derechos humanos paulatinamente se ha ido incorporando a los grupos sociales que han sido excluidos de los mismos. Los niños es de los pocos grupos sociales que siguen excluidos todavía del modelo de los derechos humanos. Porque estamos todavía con una cultura de proteccionismo tradicional, si no anterior incluso. Y esto nos impide ver la injusticia que supone mantener a estas personas, y además decimos que el modelo de derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, ¿cómo vamos a garantizar el libre desarrollo de la propia personalidad si durante la etapa que se dice que más cambiamos nuestra personalidad, más evolucionamos, son decisiones tomadas por los padres, por terceras personas, y no dejamos que el niño vaya evolucionando conforme a sus propios pensamientos, creencias, preferencias, etcétera? Por lo tanto, tenemos que andar ahí. Evidentemente, todo esto nos llevaría, pero esto sí que es otro día, al tema del paternalismo justificado, injustificado. Yo no estoy diciendo que los niños tengan que tomar todas las decisiones, nada por el estilo, como nadie toma todas las decisiones sobre su vida. Hay situaciones en que hay paternalismos justificados, pero hay que justificarlos. No se puede decir, como tiene 18 años, ya tomo yo las decisiones. Esto es injustificado, ¿no? Y esto sería, por lo tanto, digamos que el cambio necesario para incorporar los derechos de los niños en el modelo de los derechos humanos.
Nada más, muchas gracias y bueno, y atento a todas las observaciones que queráis hacerme, preguntas o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Acá lo tradicional es que el aplauso auditivo es con el cierre, ahí abrimos todos los micrófonos para que puedan realmente aplaudirte. Ha estado, la verdad, muy interesante y muy ameno, por lo menos desde mi punto de vista. Abrimos a partir de ahora el debate, como hacemos siempre, pueden ir levantando la mano para preguntas o intervenciones breves. Mientras la van preparando, coincido plenamente con vos, pero incluso dentro del marco de lo que conversamos nosotros, venimos charlando en Derecho a la Ciudad, creo que el modelo de derechos humanos no se aplica a la mayoría de la población. Es decir, esto que vos en una parte señalaste bien con respecto a la norma y la realidad, creo que la participación en la toma de decisiones, la participación en qué ciudad queremos, dónde se invierte en la ciudad, dónde se pone una escuela, se hace una calle o se pone una luminaria, por decir cosas básicas, la mayoría de la población está excluida. Es decir, lamentablemente esa decisión la toma un grupo muy pequeño en un dibujo de democracia en el que supuestamente participamos. Con suerte nos llaman a poner un voto cada 2, 4 o 6 años, pero no hay una participación real. Es decir, vos lo señalaste bien, la diferencia con los chicos en algunas y chicas, restricciones a la edad. Acá en Argentina se permite el voto a los mayores de 16, se redujo la edad, pero sigue siendo una cuestión de que alguien decide dónde está el punto, si es a los 18 o a los 16, lo mismo como tantas arbitrariedades que se cometen a partir de la edad, o a partir de otras cuestiones. Vos señalás también la cuestión de la discapacidad. Yo creo que un tema para plantearnos es ver cómo podemos ir avanzando en una participación real, en todos los aspectos. Creo que por ahí pasa uno de los grandes desafíos. Ahí tenemos una lista por orden, la dejo si querés ir respondiendo o comentando algo, Nacho, después ya le paso la palabra a Juliana. Vale, como queráis, si queréis hablo uno a uno o luego hablamos Sí, todos, sí. pero brevemente, o puedo decir una cosa breve y luego hablamos más, no sé, como queráis, yo no sé cómo, pero vamos, En general brevemente lo yo estoy de hacemos acuerdo plenamente. tipo ¿Perdón? ping-pong. Va saliendo cada una y va respondiendo para que no se te acumulen Vale. todas. Vale. Bueno, pues simplemente yo estoy completamente de acuerdo entonces con lo que comentas, es decir, realmente la participación es el tema fundamental porque precisamente es el que ataca afecta directamente a lo que es un sistema democrático, es decir, el sistema democrático es cuando realmente los ciudadanos somos partícipes en la toma de decisiones públicas y si no, no hay una auténtica democracia y esta es precisamente es la cuestión fundamental o una de las cuestiones fundamentales que se plantean en nuestras sociedades actuales. El tema está en que dentro de la no participación, es decir, sabiendo que nuestras democracias son imperfectas, hay todavía distintos escalones que les afecta esta imperfección. O si queremos ponernos poéticos, en el infierno de Dante también hay distintos niveles, ¿no? Es decir, aquí a los niños son de los que no participan ni en la elección de esos pocos que toman las decisiones, que ya sabemos que luego los que toman las decisiones pueden no representar a los que les han elegido ni sus intereses, pero es que aquí ya directamente no pueden, con lo cual también se ven indefensos en que no van a comprometerse con cuestiones que realmente les puedan beneficiar a los niños, porque no son votantes, no son personas que van a afectar. ¿Para qué voy a hacer unas promesas? Me compensa mucho más, por ejemplo, en este tema último que acaba de tratar, por decir algo que hemos puesto en el ejemplo, me compensa mucho más decir que voy a respetar las decisiones de los padres respecto a la educación de sus hijos, que decir voy a respetar el derecho del niño a la educación frente a lo que decían sus padres. Porque ¿quién va a apoyar esto? Bueno, pues los que defiendan los derechos humanos y ya está, pues los niños no lo van a defender. En cambio, padres hay muchos y algunos dirán, algunos defienden los derechos humanos, pero otros dirán, pues muy bien, prefiero que yo sea el que tome las decisiones. Y este es el problema, que los niños en sí
están, digamos que en escalones muy... Y luego ya no hemos tratado esto, pero bueno, eso sería también para otro día. Pero están las discriminaciones interseccionales, es decir, estamos hablando de niños en general, pero ¿y las niñas? Peor. ¿Y las niñas con discapacidad? Peor. ¿Y las niñas con discapacidad en España que pertenecen a la etnia gitana? Peor. Es decir, porque ya no solamente la suma de las distintas discriminaciones, sino la intersección entre las distintas discriminaciones, con lo cual hay niveles dentro de, ¿no?, de estos infiernos de Dante aquí muy... La participación nos afecta a todos, pero hay unos que están muy lejos de poder participar, ¿no? Somos todos iguales, pero algunos somos mucho menos iguales. Exacto. Coincido. Ahí le paso a Juliana y después a José. Bueno, súper interesante el planteo y me quedé pensando en dos cuestiones. Bueno, acá nosotros desde la reforma del Código Civil se ha, digamos, aumentado bastante la autonomía de los menores, pero por un lado, digamos, también está la educación sexual integral, donde muchos padres se han negado la implementación y sobre todo en los colegios que no son públicos sino privados, y eso es un problema porque, bueno, es sumamente importante para el desarrollo de las niñas, pero además también, por ejemplo, para prevenir los abusos sexuales. Entonces, a nivel legislativo ha habido un avance, pero a nivel de la eficacia de esa legislación no ha sido tan adecuada porque ha habido mucha presión por parte de los padres, con esto que vos también decías, en el sentido de que los padres creen que tienen un poder casi omnímodo sobre los niños y que no piensan que es un abuso por parte del Estado. Y te quería preguntar además, ¿a qué edad vos considerás que les niñas deberían tener el derecho al voto? Porque creo que esto es un tema como sumamente interesante, nosotros lo tenemos a partir de los 16, pero no sé, digamos, me gustaría saber tu opinión en relación con eso, que realmente a veces uno cuando no se dedica a un tema hay cosas que no las piensa, pero es verdad, si los niños no son votantes, sus intereses no son intereses de los candidatos, y por ejemplo, hoy sabemos que la lucha en defensa del ambiente es una lucha que es sobre todo de los más jóvenes. Entonces, tal vez eso generaría presión si realmente tuvieran acceso a la elección de los representantes. Nada más que eso. Bueno, y nada menos. Muchas gracias. Bueno, de los tres comentarios que voy a hacer, el segundo es el que te va a decepcionar, pero voy a explicar por qué, ¿no? Vamos a ver, el primero te diría claramente, todas las cuestiones que afectan, ¿no?, a la propia identidad sexual de los niños es precisamente uno de los puntos claves que yo creo que están detrás de lo que yo puedo decir, o mejor dicho, lo que he dicho se puede aplicar directamente a esta toma de decisiones. Yo creo que es un grave problema que tenemos el que pensemos que la identidad sexual la tienen que poder decidir los padres o pueden poner trabas para la identidad sexual de los niños. Y esto, digamos que estamos saliendo muy poco y a veces con retrocesos. Por ejemplo, esto que he dicho del PIN parental es un retroceso enorme. En Murcia, que es una región de España, una comunidad autónoma, ¿no?, directamente es aceptado. Entonces, ¿cómo le podemos decir qué educación estamos pensando que el niño puede recibir cuando la identidad sexual que puede ver reflejada en otras conferencias, que no es el patrón de la normalidad, que ya sabemos que es absolutamente aplastante de las personalidades, el patrón de la normalidad, si a esa persona no puede ir a las conferencias para decir, oye, que no, que es que resulta que hay personas que son transexuales, que hay personas que son lesbianas, que hay personas que son homosexuales, y oye, por cierto, entre paréntesis diré que hoy ha salido en la prensa una cosa que ya me ha vuelto loco. Bueno, nos habrá vuelto locos a todos los españoles que directamente un médico ha puesto por escrito todavía hoy, a 7 de octubre del 2021, que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, digamos, estamos, claro, entonces a este médico seguramente le hubiera venido bien estas conferencias, ¿no?, cuando era niño, para entender lo que es la sexualidad. Entonces, estamos saliendo en muy poco.
y cuestiones que son muy relevantes. Por ejemplo, los niños intersex, los niños que nacen con los dos sexos, ¿no? Solamente en la última observación general del Comité de los Derechos del Niño de España se le decía a España: oiga, ustedes pongan atención a esto porque ustedes están actuando mal, porque hasta entonces, digamos que los padres, e incluso a veces los médicos, tomaban las decisiones libremente. Decían, bueno, no, vale, yo quiero que sea niño, yo quiero que sea niña, pero bueno, usted no puede tomar esa decisión en ese momento, porque usted lo que está haciendo es tomando decisiones de lo que usted cree, que usted quiere, pero no es la personalidad del niño o de la niña la que se está respetando, ¿no? Hay una sentencia que a mí me gustó hace ya mucho tiempo de cómo solucionamos esto, ¿no? Una sentencia que a mí me gustó hace ya mucho tiempo en España, que era un niño que había nacido con sexo femenino y que me parece, si no recuerdo mal, hace ya mucho, y perdóname si no recuerdo, pero bueno, lo que me interesa es el concepto más que los datos concretos, pero me parece que como a los 15 años decidió que no quería tener el desarrollo hormonal propio de las mujeres y que por lo tanto quería tomar medicamentos que parara ese desarrollo hormonal. Y entonces, claro, y una parte de la población se echó las manos a la cabeza: no eres demasiado joven, no puedes tomar esta decisión porque te puedes arrepentir el de mañana, tienes que esperar a los 18 años porque no puedes tomar esta... Y bueno, ¿qué hizo la juez? Pues que era del País Vasco, pues a mí me parece que actuó correctamente. Vamos a ver cuál es la historia de vida de esta persona y vamos a respetar, por lo tanto, su voluntad. Entonces le pregunta desde el principio, ¿no? Sus padres, sí, desde que nació se ha identificado claramente con sexo masculino, esto lo está haciendo, él se considera niño, se ha llamado con un nombre masculino, ha vestido, las manifestaciones que ha realizado, todo. Le pregunta a los profesores, le pregunta a sus compañeros, bueno, en fin, pregunta a todos los que han estado durante todo, a él evidentemente en primer lugar, pero a todos los que han estado con él en su desarrollo vital, y todos manifiestan que efectivamente él se ha sentido siempre niño. Pues ¿qué dice la juez? Pues me parece muy bien. Pues en este momento es cuando tiene que parar este desarrollo hormonal, porque para él la automatización es que se desarrolle en las hormonas femeninas cuando él no se siente así. Entonces eso es respetar el desarrollo de la personalidad de esa persona. No porque los padres piensen que tiene que ser niño, no porque el juez piense, no porque nadie, sino porque realmente él es su personalidad. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tendríamos que tener mucho cuidado y sobre todo porque estamos yendo a veces en pasos contrarios, ¿no? La segunda que te decía, que era la que iba a ser, no te iba a satisfacer, porque si me preguntan una edad concreta, siempre me preguntan edades concretas y yo siempre digo, yo no voy a dar una edad concreta. ¿Por qué? Porque siempre pienso que me parece pretencioso. Siempre digo que es una cuestión suficientemente compleja como que para aquí tuviera que, en las normas jurídicas que se establecieran los límites de edad, tendrían que presuponer, fijaros lo que estoy diciendo, para respetar los derechos humanos, tendrían que presuponerse de una forma cierta que debajo de esa edad la toma de decisiones que se le va a respetar puede dañar de una forma grave a el libre desarrollo de la personalidad de ese individuo o al libre desarrollo de la personalidad de terceras personas. Y porque si no es eso, entonces estamos en otra construcción. Por lo tanto, digamos que sí que puedo decirte la pregunta a la que hay que responder para determinar la edad. Y esta es la pregunta a la que hay que responder. ¿A qué edad podemos considerar que el ejercicio libre de este derecho va a poder dañar de una forma grave el libre desarrollo de la personalidad de este niño, de esta persona o de una tercera persona? Entonces, yo, por ejemplo, te diría, respecto al voto, y para esta decisión, digo, hay que consultar a psicólogos, educadores, sociólogos, es decir, no la puedo tomar yo solo. Pero si a mí me preguntaran en ese comité, ¿no? yo diría, yo para el derecho al voto, muy bajo. Muy bajo quiere decir que a lo mejor nada. De hecho, hay organizaciones como Save the Children que también manifiestan que debe quitarse el límite de edad para el ejercicio del derecho al voto. Yo no sé si el ejercicio del derecho al voto a lo mejor se tiene que quitar, porque tampoco a lo mejor ejercitar el voto ayuda al libre desarrollo de la personalidad, pues no sé, a un niño de 3 años, pienso, entonces tampoco necesitamos, pero muy bajo. Desde luego, 12 años me parece que es una edad que ya tenemos que respetar la decisión del niño en participar en la toma en los sufragios. Y el que me diga que va a votar igual que sus padres, pues mira, le diré que con el siglo XIX se decía que la mujer no hay que darles el voto porque van a votar igual que los maridos. Es decir, precisamente si metemos en esta cápsula de infantilización a las personas,
es cuando ellos no tienen capacidad de tomar decisiones. Si le dejamos el derecho a participar, les damos educación en la ciudadanía, no te preocupes que los niños son muy listos y saben qué es lo que quieren y cómo participar. Y el ejemplo, y esta sería la tercera cuestión que te voy a comentar, el ejemplo lo has puesto tú mejor que nadie. ¿Qué hace Greta Thunberg? Hace una movilización mundial, siendo niña, respecto al cuidado del medio ambiente. Y los que le siguen al principio son niños y niñas de todo el mundo. Luego ya los adultos nos apuntamos al carro. Pero claro, porque es gente concienciada, gente que se le ha dado esta forma de participar. Si lo que hacemos es infantilizar a los niños, y que esto también lo decían los liberacionistas, ¿no? Que la infancia era una construcción cultural que habíamos hecho los adultos para seguir dominando a los niños. Entonces, claro, si les infantilizamos y les decimos, no, no, tú fuera, fuera, tú, esto son cosas de mayores. Pues el otro dice, pues muy bien, pues no puedo participar, no me entero, no sé lo que hay. Pero si tú le dejas que participe, no solamente va a ser un buen ciudadano a los 12 años, sino que lo va a ser también a los 18. Porque hay otra frase que yo siempre atribuyo a Bernard Shaw, porque algún día lo leería, pero luego la he buscado y jamás se la he encontrado. Pero bueno, si alguien lo encuentra, pues me lo diga. Pero la frase en sí está muy bien, porque lo que decía Bernard Shaw, o la que yo le atribuyo, es: nadie puede pretender ser un esclavo durante 17 años y 364 días y ser una persona libre el día de su 18º cumpleaños. Entonces, esta es la idea. ¿Por qué nos quejamos luego de que los jóvenes son apolíticos y no participan? Porque no les hemos dejado participar, porque no les hemos formado en la educación de participación, de ciudadanía activa. Y claro, si durante 18 años les hemos dicho fuera, 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 que esto son cosas de mayores, tú dedícate a otras cosas, a los 18 años no le podemos decir, y ahora sé un ciudadano activo que participa en las decisiones públicas y comprendes completamente la política. Pues no dirá, ¿qué pasa? Que cuando cumplo los 18 años me ilumina el Espíritu Santo de la ciudadanía activa. No tiene sentido, ¿no? Gracias, Nacho. Antes de dar la palabra a José, la tenía pedida ahí, coincido con vos, y además hay otra cuestión, estamos escuchando en el último tiempo, por nombrar a alguno que lo conocemos de los dos lados, como es Vargas Llosa, que vuelven a plantear el voto calificado, y vuelven a plantear ya no para los niños y niñas, sino para la gente que no tiene la suficiente educación, la gente que no tiene el suficiente conocimiento, que obviamente es algo reservado para la élite que dice quién tiene el conocimiento, como sucedió toda la vida, y bien lo señalaba vos con el ejemplo de las mujeres que van a votar al marido, igual que el marido, igual que el padre, porque aún la mujer mayor iba a votar igual que el padre, y la clase trabajadora que iba a votar como el patrón. En el sector de la derecha vuelven a plantear lo mismo. Entonces, es una cuestión para abrir el debate. Claro, porque además también, digamos que así su contrario es lo que le permitiría hacer un sistema educativo que menos formara para la educación para la ciudadanía. Es decir, cuanto peor hagamos el sistema educativo, peor van a tener la formación para poder votar. Más seremos nosotros los que votemos, ¿no? Entonces, digamos que es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es precisamente garantizar que todos vamos a poder participar, y para eso necesitamos una ciudadanía consciente desde el principio, ¿no? Antes de que le pases la palabra, te voy a decir que no me desagradó, me pareció bueno el criterio de cómo determinar el derecho al voto. Me parece en realidad súper interesante. Nada más que... Sí, José. Sí. No, yo coincido, muy interesante la exposición. La verdad es que la idea de la convención de la edad, la verdad es que es un tema muy interesante. Sí que es cierto que en el caso español, curiosamente, te puedes casar, te puedes emancipar con 16 años, te puedes casar con 16 años, se te puede considerar menor maduro para tomar decisiones sobre tu sexo, pero no puedes votar. Es curioso, es curioso. Sí que es cierto que si seguimos un criterio racional, a lo mejor tendríamos que poner el derecho de voto a los 27, pero como no es lógico hacerlo así, ampliarlo yo creo que no tendría nada de malo. Pero al hilo de lo que estaba diciendo Nacho, sí que es cierto que yo estoy investigando últimamente sobre menores extranjeros no acompañados, y todo lo que él estaba reflejando en su discurso, en su relatorio alrededor de la situación del menor o del niño, es que se ve clarísimamente en la práctica de los procesos administrativos, en la práctica de la forma de desenvolverse de los fiscales que defienden en España la posición del menor. Yo no sé si el abogado del niño en
en Argentina, pero los fiscales en España que tienen esta función tienen una perspectiva absolutamente como esa España de los años 60, donde ese padre aleccionaba a sus hijos. Pues los fiscales se comportan de esa manera y tiene unas consecuencias tremendas para los menores. Y yo creo que eso es el nudo gordiano de todo este debate. Al final, yo no sé, yo creo recordar que el último círculo de Dante era el de los traidores. Yo no sé cuándo es el último círculo de la discriminación. No sé si será el de los menores, pero el de los niños, pero sí que estará muy cerca. Porque desde luego todo lo que estabas comentando antes, es que es tal cual. Y el problema es del enfoque de los derechos. Si no enfocamos desde los derechos, no tenemos a los niños, a las niñas, a las niñas en la dinámica de los derechos fundamentales. Y si no tenemos eso, en el siglo XXI no tenemos nada. Pero bueno, no sé qué opinión, me gustaría saber, si me permitís eso, Nacho, qué opinión tienes al respecto de la práctica real de la posición que toman los fiscales con ese paternalismo malentendido. ¿Cómo lo ves tú? Y te felicito de nuevo. No, muchas gracias. Vamos a ver, yo lo que veo es que aquí estamos casi metiéndonos, o nos podíamos meter, ¿no? En lo que he señalado antes de la discriminación interseccional. Es decir, aquí sí que eso, bajamos otra vez otro círculo más en este, ¿no? En este infierno particular, porque claro, ya no solo son niños y niñas, sino que son inmigrantes, ¿no? Y esto aquí parece que es como otro pecado más, ¿no? Que hay que castigar de alguna manera. Y esto supone que los fiscales, la actuación que tienen, que es curioso, ¿no? Porque en otras actitudes respecto a los niños y las niñas son bastante, digamos, que protectores, ¿no? de la infancia, pero aquí lo que hay es ¿no? un desentimiento o una lejanía, ¿no? Sobre lo que son los derechos de los niños. De tal manera que incluso, y España ha sido condenada repetidas veces por esto, los propios protocolos que se utilizan para determinar la mayoría de edad se aplican de una forma muy a la ligera. Es decir, se dice, bueno, no, no, yo soy niño, vengo con mis documentos, claramente no vengo con personas que atestiguan que soy niño, y el fiscal dice, no, no, mira, los documentos los puedes haber falsificado, estas personas son amigas tuyas, y resulta que por la prueba del hueso decido que tú tienes 20 años. O 19 años y ya eres mayor de edad, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si precisamente lo que habría que tener es una presunción de mayor protección respecto a estas personas, y por lo tanto tendríamos que primero aceptar claramente los documentos, aceptar claramente que es un niño, y luego ya, si de una forma fehaciente, demostrada, fuera un mayor de edad, pues tendríamos que pasar un proceso de mayor de edad, ¿no? Que tampoco quiere decir que le lanzáramos al mundo exterior no sin protección, que tendría que tener sus derechos, pero en otros derechos. Pero sí, llevas toda la razón. Es decir, en España yo creo que respecto a los niños inmigrantes tenemos un grandísimo problema. Y ahí hay, pues eso, hay luego ya muchas también posibilidades de bajar más círculos, porque los niños ancla, ¿no? Estos que son los niños que se utilizan para que las mujeres, ¿no? Dicen que vengo con mi hijo, pero luego realmente no lo es y lo abandonan. En fin, hay muchas circunstancias que lo que nosotros tenemos que hacer es una protección adecuada. Tú eres absolutamente plenamente consciente, pero no sé si a lo mejor todos lo son, porque es una situación en España, pero lo que vivimos en verano, ¿no? En Melilla con 800 niños, y que seguimos todavía sufriendo, están desde el verano y están ahí, ¿no? Bueno, 200, pero un porcentaje inmenso sigue ahí en Melilla estancados, porque no lo que se les quiere es echar, y el ministro que les quiso echar, y entonces las organizaciones consiguieron en el último extremo, cuando ya habían empezado a echar a algunos y ya los habían expulsado a Marruecos sin ninguna garantía, sin respetar para nada el derecho al asilo, ni escucharles, ni nada. Entonces ya un juez dijo, oye, esto no se puede hacer, y entonces se paró. Pero se paró no quiere decir que se haya dicho los organismos públicos, bueno, vamos a darle la protección que merecen. No nos han permitido echarle, pero entonces me parece increíble. Y en un gobierno que teóricamente es el progresista ahora mismo en España, estemos en esta situación respecto a los niños inmigrantes, me parece absolutamente, bueno, lo que tú decías, ¿no? Una discriminación interseccional por ser niños y por ser inmigrantes tremenda, que finalmente pasa, como tú has dicho, por no tomarse en serio los derechos humanos, no entender que los derechos humanos son de todos,
y que hay, por lo tanto, un respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos, y que lo que no entendemos los españoles, o lo que no es que no satisfacer los derechos de esas personas es no satisfacer nuestros propios derechos, porque todos formamos esta red de interdependencia y que, por lo tanto, no son gente ajena que está ahí, que se le puede pues pisotear, porque luego lo que pasa, luego pues no pongo otro ejemplo, pero que a muchos les sonará muy lejano, pero la Cañada Real, ¿no? Como una situación de en 2 minutos, a 14 kilómetros de Madrid tenemos una población que también es mucha parte inmigrante, o una parte gitana, una parte pobre, fundamentalmente lo que hay es pobreza, y se decidió el 2 de octubre, o sea, que hace ya más de un año, el 2 de octubre, que se les cortaba la luz, toda la electricidad. Y ya más de un año sin electricidad. Una persona mayor murió de congelación, muchos niños con hipotermia, lo que significa para la educación, todo, etcétera, etcétera. Se han quejado todos los relatores de Naciones Unidas, se han quejado el presidente del Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas, todos los defensores de organismos de derechos humanos, el defensor del pueblo en España, diciendo que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea Parlamentaria fueron de aporofobia, pero seguimos así. Y esto es por esto, porque no entender por parte de la sociedad española que los derechos de los niños inmigrantes de Melilla son de todos, pasa porque luego no entendamos que los derechos de las personas de Cañada Real son de todos. Y pasa, pues un poco como, ¿no?, lo que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿no?, de que finalmente, cuando vengan a puesto nuestros derechos, pues dirán, bueno, no son los de todos, son los tuyos, ¿no? En fin, termina en otro apartado, pero te daba la razón en lo que decía. Clarísimo, Nacho, muchas gracias. Ahí, antes de dar palabra a Marisol, que está en Bogotá, comento ahí Sandra de Ecuador y Wellington de Brasil señalaban que el sistema electoral allá es similar al nuestro. Con 16 años ya se puede votar de manera no obligatoria, recordando que de este lado del océano, en general en casi todos los países, el voto es obligatorio. Así que allá en España no es así. Acá el voto es obligatorio, entonces es obligatorio a partir de los 18, y entre los 16 y los 18, que fue un avance de los últimos tiempos, es de carácter optativo. Eso lo señalaban. Gracias, Wellington y Sandra. Marisol, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Un saludo muy cordial para el doctor Pablo, para la doctora Juliana, para el doctor Campoy, para todos los presentes. ¿Sí se me escucha bien? Cambié de computadora, entonces ando muy insegura, pero bueno, básicamente, pues no, muchísimas preguntas para el profesor, porque la exposición ha sido muy interesante, muy buena, y he entrado muy tarde, entonces lo lamento muchísimo, pero voy a tratar de retomar desde cuando entré, uno de los planteamientos muy importantes, y es que el modelo de infancia se inserte en el modelo de los derechos, y que realmente se avance de manera significativa a pesar de esa regulación normativa y esa descripción de que el interés superior del niño y de la niña implica que realmente sin jerarquización pueda beneficiarse de todos los derechos que están establecidos en la convención, pero que realmente, a pesar, desde que fue suscrito ese documento y otros instrumentos internacionales, pues los avances en las sociedades no han sido tan significativos, unos más significativos que otros. Entonces, a partir, digamos, de esas apreciaciones que comparto plenamente, quisiera como exponer 3 fenómenos para saber qué inquietudes o preocupaciones le generan así rápidamente al profesor. En primer lugar, yo estuve ayer en una reunión de infancia. Yo tengo una fundación de niños desde hace 8 años y un centro de pensamiento, y escuchaba a la representante, a la consejera presidencial, mostrando los avances en primera infancia, en la protección de los derechos de la primera infancia, y daba unos números. En Colombia tenemos, por Código de Infancia y la Adolescencia, y por todo un proceso, incluso en el que yo participé, digamos, hicimos el salto del paradigma de la protección especial o irregular al paradigma de la protección integral, pero pues uno ve en la práctica que siguen hablando de cupos, ¿sí? Están hablando de los cupos, de los números. Y pues yo, en alguna intervención que hice en algún momento en esa reunión, yo dije, pero es que la política pública, hay que hacer una política pública para los que no tienen política, porque no todos están en el SISBEN, que es el programa o el sistema a partir del cual quedan todos
todos y todas insertadas en los programas sociales, y obviamente hay muchos niños y niñas por fuera, pensemos en los niños y niñas en el contexto del conflicto armado, o sencillamente aquellos que no alcanzan a clasificar en un estrato número 1. Entonces, esa es como una preocupación por un lado, en relación con que realmente cuando vamos, o sea, a propósito del modelo tutelar y proteccionista que todavía prevalece, y cómo pues los servidores públicos, muchos piensan que todavía estamos, que ya estamos en el paradigma de la protección integral, ¿no? Y cuando uno ve que el discurso, pues la narrativa no cambia. En segundo lugar, también he venido manifestando en algunas intervenciones una preocupación por la incomunicabilidad, por decirlo de algún modo, que existe entre la política criminal y las políticas públicas, como si ambas no fueran políticas sociales. Y, por ejemplo, cómo esto se traduce en el ámbito del modelo de infancia, de los derechos de la niñez, en que la desintegración familiar, por ejemplo, se estimula para los niños, niñas y adolescentes comprometidos en la comisión de delitos, pero por otro lado hay un discurso de que se protege a las familias, etcétera, etcétera, pero uno va a ver y realmente lo que hacen es destruir familias, ¿no? Entonces, en la práctica, entonces uno dice, bueno, realmente esto, ¿cómo hacer realmente que el discurso tenga una unidad, por lo menos a los objetivos del Estado Social del Derecho, o EDS, como lo están planteando, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo lo van a lograr si no ni siquiera están los mecanismos claramente explicitados? Y la tercera preocupación tiene que ver a propósito del análisis de jurisprudencia que creo que ha hecho, que ha sido muy interesante y seguramente en sus escritos está plasmado en relación con el libre desarrollo de la personalidad. Yo recuerdo, presenté mi tesis doctoral hace ya unos añitos, siempre digo lo mismo, pero entonces, y ahí analizo un caso a propósito del libre desarrollo de la personalidad, que es que acá en Colombia la Corte Suprema de Justicia hizo prevalecer el libre desarrollo de la personalidad de los adultos que consumen sustancias psicoactivas en los parques infantiles. ¿Sí? Yo todavía no me lo puedo creer que se haya perdido esa grandiosa oportunidad para aplicar en realidad el principio del interés superior del niño y de la niña. Simplemente estas inquietudes sueltas y desilvanadas a propósito de sus fabulosas intervenciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisol. La verdad es que como son reflexiones muy interesantes, ¿no? Que yo también, evidentemente, estamos en la misma línea, ¿no? de pensamiento, de reflexiones, ¿no? que ayudan a que avancemos en el debate. Poco tendría que añadir, aunque me atrevo, si te parece, con esto último que acabas de señalar, ¿no? del libre desarrollo de la personalidad, porque precisamente este es el punto clave. Es decir, yo no creo, por decirlo de alguna manera un poco controvertida, pero no creo que podamos confrontar el libre desarrollo de la personalidad de los adultos con el interés superior de los niños. Es decir, para mí el modelo de los derechos humanos es el modelo que permite el libre desarrollo de la personalidad de todos por igual, en igualdad de condiciones. Y por eso yo lo que quería era, como una especie de, que si fuera el mago de Oz, ¿no? Desenmascarar al mago de Oz de aquí y decir, mira, detrás del interés superior del niño, o bien entendemos que es el libre desarrollo de la personalidad del niño, o bien corremos el riesgo de que otras personas nos digan lo que es el interés del niño. Y no, el interés de cualquier persona, de todos, es el desarrollo de su propia personalidad. Y para eso es para lo que reconocemos y protegemos los derechos fundamentales. Y por lo tanto, para el niño tiene que ser igual. El caso que tú estás poniendo, yo lo hubiera podido decir, sí, con la misma solución que dices tú. Bueno, vamos a ver, el interés superior de los niños en los parques infantiles es estar, porque es el ejercicio de su derecho, por ejemplo, al juego, por el derecho a participar en la ciudad, a estar en la ciudad, y las personas que tomen sustancias, evidentemente, desde mi punto de vista, pueden tomárselas, pero donde no afecten al desarrollo de otras personas. Hay un daño a terceras personas y, por lo tanto, no pueden tomar estas sustancias en los parques públicos. Pero sería precisamente esto, ¿no? El libre desarrollo personal con libre desarrollo personal, lo que hay, lo que permite. Yo creo que esto nos evita el tener que considerar que es el interés superior del niño de otra manera distinta, que nos puede llevar a lo de siempre, lo que los adultos decidan. No, esto ya está decidido. Ya lo hemos decidido en los derechos humanos, lo que es el interés de cada persona. Y de nuevo vuelvo a decir lo mismo. Si tenemos alguna duda en esto, pongámonos nosotros en esta situación. Y digamos, no, voy a decidir yo lo que es el interés superior de Marisol Palacio. Y tú dirás, no, oiga, yo ya sé lo que me interesa.
claro que lo sabe. Por eso yo te protejo el derecho de que tú decidas qué hacer y no que yo lo pueda decir. Por lo tanto, con los niños nos pasa igual. No podemos decidir desde fuera, ¿no? Por mucho que diga el adulto, es el respeto por sus derechos, ¿no? Y el desarrollo holístico. Gracias, Nacho. La verdad, clarísimo. No sé si alguien más queda o quiere hacer alguna pregunta. Si no, ya para el otro lado del océano lo dejamos a Nacho ir a cenar. Agradecerte. Como siempre, abrimos los micrófonos para un fuerte aplauso. Juliana, Gracias a vosotros. quien abrió, ¡Bravo! Gracias a vosotros y vosotras. es quien nos va a despedir. Gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias, Sí. Ignacio, realmente muy interesante, y has respondido todas las preguntas de manera muy completa, sin cansarte, así que bueno, de nuevo, gracias por estar, por acompañarnos, y gracias a todas y a todos los que jueves a jueves se siguen sumando para poder conversar y sobre todo pensar, porque bueno, como decía hoy hace un rato, a veces uno no está justo analizando el tema, pero escuchar a alguien que está pensando en cuestiones puntuales nos hace reflexionar sobre temas súper interesantes. Así que bueno, gracias Ignacio y te liberamos. Muchas gracias Esperemos- a todos y todas. Yo al revés, un placer, como dices, he respondido sin cansarme porque realmente me apasiona esto. Entonces, estar en esto con gente tan dedicada y que tanto trabaja sobre estos temas y tan interesada, pues para mí es un placer. Así que muchas gracias por invitarme. Esperemos que Bueno, no pasen gracias. tantos años hasta que vuelvas presencial a la Argentina. Esperemos. Eso seguro. Y además, ya lo dijo varias veces hoy, le queda mucho para hablar, así que ya está con una nueva invitación. Un abrazo grande y Grande saludos amiga. a Adiós. todos y todas. Hasta luego, gracias a Hasta todos. luego. Chao.